La educación en la historia de la humanidad se ha establecido para desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva que conduce al ser humano a la creación y el sostenimiento de normas establecidas en un contexto y en un tiempo determinado. Es la educación un ente que se ha transformado de acuerdo a los intereses de dominio y control social, como también de práctica intelectual, de sujeto, identidad, contextualismo, voluntad política, transformación social y articulaciones entre relación de poder y cultura. Y con este preámbulo damos inicio a este recorrido histórico. Iniciemos con la Edad Antigua. Esta edad comprende de la cultura de India, China y Mesopotamia, también conocida como la Edad Esclavista, el nacimiento de la cultura y las civilizaciones. Los primeros periodos que datan la historia humana son orientadores en un proceso lineal del conocimiento cronológico que conocemos de forma más sencilla como la historia misma. El descubrimiento de la escritura cuneiforme se origina en Mesopotamia. Este hallazgo no solo permite, entre otras cosas, la preservación de la historia, sino que marca una pauta importante dentro de ella. Es decir, conocemos lo antes de, que es conocido como la prehistoria, y desde ese momento también se conoce el tiempo después como la historia misma. Todo esto haciendo referencia al uso y a la función de la escritura en la transmisión del conocimiento, diferentes procesos educativos y de desarrollo humano, como también el proceso de comunicación e intercambio constante en la cotidianidad de la comunidad existente. Nos trasladamos al 3500 a.C. Encontramos nomadismo y sedentarismo. Hay diferentes tipos de educación en este periodo histórico completo. Encontramos la educación laica, la educación religiosa. Aquí encontramos al cristianismo como un fenómeno expansionista. Ya por otro lado encontramos la educación clasista. Es la determinación de clases sociales y su acceso a la comunicación y a la educación, dejando entrever una problemática social actual y latente, constante hasta nuestros días en cuanto a la exclusión social. También encontramos la educación normativa. Y si continuamos este recorrido, llegamos a la Edad Media. La Edad Media inicia con la irrupción de los bárbaros en el Imperio Romano, la transición de la Edad Antigua y moderna, generando intercambios culturales y políticos. La educación para esta época estaba determinada por factores culturales. El cristianismo estaba destacado como algo muy importante, un aspecto religioso fundamental. Vemos también que se da la caída del Imperio Romano, y para esta época se forma la primera universidad de Occidente. Encontramos también que el cristianismo y la educación teológica tenían un lazo completo y ocupaban un papel importante en esta época. Ya en el 476 después de Cristo, en el siglo IV, encontramos la Baja Edad Media. Es una educación con inspiración teocéntrica, patrística, escolástica, y también hay un desarrollo y una evolución del cristianismo. Encontramos diferentes escuelas que desarrollan modelos pedagógicos importantes como la de Santo Tomás de Aquino. Ya en la Alta Edad Media surgen diferentes universidades medievales. La evolución en su proceso natural de la cultura da como resultado el nacimiento o el surgimiento de instituciones educativas que dan forma estructural al proceso educativo. Llegando a la Edad Moderna, vemos que es el gran desarrollo de la ciencia y de las artes. Allí surge un sentido antropocéntrico. Ya en 1553 después de Cristo, más o menos el siglo XV, surge como tal el racionalismo con Descartes. Vemos también algo del liberalismo con John Locke. En esta época, Europa experimentaba un movimiento científico y metodológico que produce la cultura como un enfoque utilitarista y racionalista. Todo esto para refutar las bases tradicionales. A este movimiento principal que se dio en esta época se le llamó realismo. El realismo lo que buscaba era concebir la vida influenciada científica y metodológicamente, abriendo importantes e interesantes debates en términos educativos vigentes en la actualidad. Y dando un alto por la época contemporánea, encontramos como
como punto clave el positivismo. Este se desarrolló en las ciencias naturales. También se da la Revolución Francesa, que trae diferentes consecuencias en el ámbito educativo. En 1979 después de Cristo, ya en el siglo XVIII, viene el siglo de las luces. La Ilustración se conoce como tiempo de crítica y de lucha intelectual. Viene la aparición de la enciclopedia, la aparición de la educación estatal. Continuando con nuestro recorrido, nos vamos ahora a la edad postmoderna. En 1945, ya en pleno siglo XX, surgen diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas. Viene la pedagogía cognitiva, la perspectiva sociológica, teorías importantes como el constructivismo, estrategias y teorías de aprendizaje cooperativo. Todo esto fomentando y dando un nuevo lugar a la educación que conocemos hoy en día. La labor complicada, las sociedades están cambiando, pero igual es un reto. Buena, sí. Que debe ser ante todo una labor más ética y con mucho más compromiso de parte de todos los personajes que entramos a interactuar en este proceso, que aporta realmente para la mejora de la sociedad, que es lo que queremos todos los docentes. La labor docente siempre ha sido apasionada, por lo tanto yo pienso que no debemos perder la pasión por lo que hacemos, ya que siempre encontramos muchas dificultades, siempre hemos visto que nuestra labor es de trabajar con muy pocos recursos, así que la invitación siempre es a eso, a que con muy poco hagamos mucho.